tenemos una contracara también, tenés una propuesta que va por la literatura en un ángulo diferente, que era la columna original, que obviamente, afortunadamente, nos dimos este espacio para duelar a quien se fue. Y ahora nos posicionamos en otro ángulo diferente. En este caso, literatura argentina, casi que los cimientos de la misma, también conocido como esos libros que nos cruzamos todos en el primario o secundario. Sí, es cierto, haciendo un corte con lo anterior. Vos sabés que yo tenía ganas de irme a cambiar y volver, pero no llegué, tipo como para hacer otra columna con otra ropa y hacerlo Claro. más gracioso, pero estuve lento, pero bueno. No pasa nada. Sí, sí, nos movemos acá, bueno, hablando recién de los Stones, nos vamos 80 años atrás a Sí. otro continente, más saltamos de Londres, venimos para Buenos Aires, para la Argentina post-Revolución de Mayo, para hablar un poco de lo que fue como vos dijiste, un poco los cimientos de la literatura argentina, pero también centrarnos en dos obras que son, sin adornar mucho la frase, son, sí, los inicios de la literatura, los inicios del cuento en Argentina, ¿no? Con dos textos que afortunadamente los conocemos todos, te diría, porque todos nos hemos topado tanto en el secundario, como, bueno, en mi caso después lo vi en el ámbito académico, que son dos textos de dos autores. Uno es un autor que es conocido principalmente por su producción literaria y el otro tiene fama de ser, bueno, fama no, sino que pasó a la historia más como prócer, como padre del aula, ya con esto te digo a quién me refiero, Ujú. pero que no podemos ignorar la calidad que tenía como escritor, que es realmente envidiable. Estamos hablando de dos que son, por un lado, el primero al que me quiero referir por una cuestión cronológica es Esteban Echeverría, ¿no? Ujú. Esteban Echeverría, que fue este escritor argentino, miembro de la generación del 37, que la generación del 37 era aquel grupo de intelectuales, ahí vemos un grabado, porque la foto no existía, estamos muy, muy atrás en el tiempo. Miembro de la generación del 37, que era este grupo de intelectuales argentinos que se juntaban en el salón literario, a tener sus discusiones acerca de los rumbos que podía tener la literatura y el arte en nuestro país, Sí, y sí. todo con una mirada anticolonialista, porque recordemos que venimos de la Revolución de Mayo, entonces era como que, bueno, tenemos lo nuestro, hagámoslo valer, hagamos nuestras producciones, y estas producciones que para hablar del salón literario de la generación de 37 haría falta 10 columnas más, porque estamos hablando de muchos autores que se reunían, José María Campos, bueno, el mismo Echeverría, se juntaban a debatir estos temas. Y la gran obra de Echeverría, el puntapié inicial a lo que fue el cuento y la narración de ficción en Argentina, aunque eso de ficción lo podríamos discutir un poco, es una obra que ya con decirlo nos va a llevar de vuelta a la primaria y es El Matadero. Ujú. El Matadero es uno de los cuentos más importantes que tenemos en nuestro país y como digo antes, un poco el que patea el tablero y aparece en esta situación y aparece en un contexto que es imposible, del cual es imposible abstraerse porque aparece como un texto abiertamente, furiosamente antirrosista. Está escrito por Echeverría, que era, como no mencioné antes, del bando unitario, ¿viste? Recordemos que en este momento estaba esa federales contra Sí, unitarios sí, sí. para, bueno, manejar el futuro del país y las ideas que se tenían, pero bueno, ya nos vamos demasiado para lo que es la historia en eso. Y durante el gobierno de Rosas, de hecho el gobierno de Rosas comienza el primero, es del año 28 al 32, vos me vas a corregir si me equivoco, del año 28 al 32, y luego del 35 hasta el año 52, cuando la batalla de Caseros, bueno, lo saca de su mando y él es obligado a renunciar. En este primer estado de su gobierno, Echeverría escribe un texto que recién vería la luz en el año 1871, o sea, con Rosas ya fuera de poder. 40 años eh, después de que lo haya redactado. Exactamente, 40 años después, que es El Matadero, que es un texto que circuló de forma clandestina y que, si no me equivoco, cuando aparece, Rosas ya había muerto. O sea, Rosas no recuerdo bien qué año muere, pero cuando El Matadero se publica en 1871, Sí, 1870, sí. creo que ya había muerto. Y ya estaba fuera de poder, ya no era una sombra ni de lo que había sido. Pero bueno, ¿por qué es tan importante este texto? Porque en este texto se circunscribe desde el punto de vista unitario lo que era para Echeverrías la ciudad y el pueblo bajo el régimen rosista. La historia del matadero transcurre justamente en un matadero, que es un poco la metáfora del país. Para Echeverría, Rosas manejaba a la población y manejaba al país como si fuese un matadero, y no solamente lo maneja como si fuese un matadero, sino que también
toma, si se quiere, a los trabajadores del matadero y a las personas que están en el matadero como los ciudadanos de una Argentina totalmente insensible, totalmente salvaje y totalmente desligada de los valores que antaño habían tenido según esta mirada de Echeverría, ¿no? Sí, es muy curioso porque mencionás esto, una época sumamente crispada, unitarios federales, dos lecturas de país, obviamente la palabra federal lo indica, una mirada integral hacia lo que era el interior de lo que hoy concebimos como Argentina, que obviamente tenía otra formación, y lo unitario concebido hacia el puerto, centrado en lo que hoy sería Buenos Aires, centrado en ese aspecto. Por supuesto que Rosas apuntaba al federalismo, también un poco hago un asterisco para todos aquellos que sienten que la mal llamada grieta es algo que se inventó en el 2009. No, es un país forzado y parido en base a divisiones sanguinarias, como es el caso de unitarios y federales. Bueno, sé que vas a mencionarlo más adelantemente, pero una divisa punzó, que es una cinta roja, sería hoy, podía definir si vivías o morías en esos términos. Sí. Sí, sí, absolutamente, y te agradezco muchísimo por hacer la mención de lo que es la grieta, porque algo que descubrí con estas lecturas hace años fue que la famosa grieta, y lo digo con un poco de vergüenza, no vergüenza, porque si uno lo piensa también cuando era más joven y más chico y más inocente, la grieta existió, la llamada grieta existió desde siempre. Uno lee El Matadero de 1837 y ya había una grieta. Sí. O sea, como dijiste, formado en grietas. Siempre fueron dos puntos de vista, ¿no? Y en El Matadero eso es muy interesante de ver porque la crítica que le hace Echeverría, el ataque que le hace a Rosas, no va solamente por la figura de Rosas, por lo mal que según él gobernaba el país, sino también por cómo había, digamos, idiotizado, si se quiere, a la gente, porque vos fijate que, según Echeverría, la gente era insensible, o sea, por culpa de Rosas la gente estaba totalmente aislada de su realidad y era insensible, y esto queda muy en claro en una escena del Matadero, que personalmente es mi favorita, que es la escena en la que se escapa un toro del Matadero, lo están tratando, los trabajadores del Matadero lo están tratando de arrear para justamente matarlo, el toro se escapa, y tenía puesto un lazo en el cuello que se le suelta y le corta la cabeza a un chico, a un niño. Que el niño, bueno, por supuesto muere decapitado ahí en un charco de sangre, y a la gente eso no le mueve un pelo, y sin embargo se preocupa porque se escapó un toro. Y se preocupan por eso. Y esa es la visión que hace Echeverría, la lectura que tiene él sobre la gente en un régimen rosista, ¿no? Como el tirano porque en este texto y en el siguiente que voy a mencionar, creo que tirano es la frase más amable que le dan a Rosas, ¿no? Sobre todo en el otro libro, en el que voy a mencionar adelante. Lo de Echeverría es mucho más metafórico en El Matadero, ¿no? Porque, ya te digo, es un texto más de cuento, más un texto literario, una ficción en la cual él tiene esa lectura del país dominada por Rosas, pero con la perspectiva de un matadero, de lo que ocurre en el matadero, de lo que pasa en un matadero. Es un cuento por así decir, pero es un cuento que instala la idea de ficción narrativa en Argentina. Y de hecho, uno de mis escritores favoritos, uno de mis críticos literarios favoritos e intelectuales favoritos argentinos, que es David Viñas, falleció hace ya casi una década, fue como el primero que dijo, que postuló como algo muy tajante, la literatura argentina empieza con el matadero. Ni siquiera, y no solamente decirte empieza con el matadero, dice, la literatura argentina empieza con una violación, con esa frase tan potente. La literatura argentina empieza con una violación, haciendo referencia al final del matadero, que es cuando los federales, trabajando en el matadero, secuestran, raptan a un unitario que simplemente estaba pasando por ahí con su caballo, y bueno, el unitario este es violado, y bueno, después se mueve. Estoy spoileando un libro de 1837. No, pero se interpreta. Además, grafica, a ver, amén de lo crudo, grafica la percepción de pérdida de la decencia y pérdida completamente de la sensibilidad que explicaba Esteban Echeverría. También un poquito pensando en esto que extraes de la obra, el puntapié que da Esteban Echeverría a la ficción, al cimiento de ficción en nuestro país. Digo, después eso vierte sobre un montón de corrientes, imagino, pero el estreno, el debut en términos súper frívolos, lo hace él, inconsciente de ello, por supuesto. Aún no se hablaba en términos de ficción política en aquel entonces. Claro, y aparte, fíjate en esta metáfora que al final con el grupo de federales vejando al unitario,
la representación que él hace de lo que eran los federales, que eran salvajes, sin corazón, que veían un unitario y lo querían matarlo, lo violan, antes de violarlo lo afeitan, porque tenía la barba en U, eso era todo un símbolo del cuerpo unitario, ¿no? Era como que lo primero que hace esa persona, eso es una lectura mucho más profunda y si quiere más significativa históricamente. Lo primero que hace cuando lo ven es afeitarlo. Antes de desnudarlo, antes de matarlo, antes de violarlo, lo afeita, para quitarle así su condición de unitario. Porque lo primero que había que eliminar el enemigo antes que el enemigo en sí era su condición política. En este caso, unitario. Claro. Es una lectura, es una ficción que explica muy bien la realidad, como hemos dicho tantas veces acá. Y en ese sentido, porque mencionaba, estamos, y algunos se está sumando ahora, en el Jardín de Franco Feliz, estudiante de letras, lector empedernido, cinéfilo voraz también. Acá vemos algunas pinturas que grafican lo que describe el matadero. Y mencionabas a otro libro también, como otro ejemplo de esto que estabas mencionando, ¿verdad? Sí, el otro libro, podríamos decirle, fundacional, o por lo menos que allana camino en lo que respecta a no solamente a la narrativa argentina, sino también a una idea de país y a un modelo de país que podría ser como el primer texto quizás de denuncia de muchas cosas, sí. Y de especificar un país y un pueblo y una corriente, es Facundo, el libro de Domingo Faustino Sarmiento, que bueno, es otro libro que también hemos visto muchos en el colegio. Yo ya me lo sé de memoria casi, porque en la facultad lo leí creo que 3-4 veces, pero es un texto lejos de intimidar, porque muchos han dicho que bueno, es un texto denso, es un texto aburrido. Para mí es una de las grandes obras de la literatura argentina, escrito por uno de los próceres más famosos que tenemos en este país, que aparte lo escribe en un contexto interesante porque lo escribe en Chile, lo escribe en el exilio. Sarmiento, entre el año 43 y el año 45, lo empieza a escribir en Chile y lo empieza a publicar por folletín. Salía en un diario de Chile que él también trabajaba ahí. Lo empezó a publicar y bueno, con el tiempo iban llegando acá las noticias argentinas y con todo eso. En Facundo, lo interesante es la lectura que Sarmiento hace de la Argentina post Revolución de Mayo, de todas las críticas que le hace y de cómo está dividido este libro, porque es un libro que tampoco podemos hablar de un género en específico, porque Facundo es tanto novela como libro biográfico de justamente Facundo Quiroga, el caudillo, que es quien reemplaza a Rosas, y terminó siendo como justamente esta biografía de Facundo, que por eso lleva su nombre. Pero no se encierra meramente en la figura del caudillo Facundo Quiroga, sino que también en lo que era la extensión argentina, en lo que era el futuro que Sarmiento pensaba para Argentina, sí. En lo que eran los recuerdos previos a la Revolución de Mayo, un montón de cosas que Sarmiento anhela y discute, y un poco... es un poco gracioso porque lo hablaba con una conocida que también estudia letras y me decía que si tuviese que resumir al libro Facundo en una frase, sería como, bueno, la culpa es de la gente, antes era todo mejor. Y que es un argumento que hoy en día lo escuchamos. Sí. Entonces ahí de vuelta volvemos con lo anterior, ¿viste? No, Argentina es un gran país, el problema es la gente, el problema son los argentinos, ¿viste? Claro. Y eso es algo que uno lo escucha ahora, lo lee en Facebook y se lo cruza por redes o en comentarios en la calle, y lo quiso decir Sarmiento en 1840. O sea, venimos premoldeados con estos discursos políticos, ¿no? Por suerte, vistos desde la literatura, son quizás mucho más centradores. Y Franco... Pero más es esto, sí. Que también esto de, así como hablábamos de la grieta no se inventó en el 2009, la nostalgia por un país que se extravió, que es un sentimiento global, digo, me voy a ir de tema por un segundo, pero... La campaña de Trump y de Reagan, porque es el mismo lema, es Make America Great Again, hagan América grande de vuelta. Y cuando le preguntaban, che, pero grande como cuándo, cuando había segregación racial, ¿cuándo fue grande y lo perdimos? No, bueno, es que vuelvo a la Argentina. La nostalgia por el país que perdimos es algo que tiene casi 200 años, que es casi que la edad de nuestro país. Y en ese sentido también está bueno lo que mencionás, porque muchas veces a los que lo vimos en secundaria, y con todo el amor por nuestros docentes, ¿no? Pero
por ahí es una etapa donde uno no está preparado para ciertos textos, digo, es una autocrítica hacia mí mismo, ¿no? O uno los lee medio para aprobar un examen, una prueba integradora y listo, y se los olvida. Está bueno lo que hace porque... Pero que lo lees de memoria, ¿viste? Como para acordarte. Claro, taca, Rincón del Vago resumen, digo, es una cagada buscar un resumen de un libro, pero a veces la vorágine escolar es así. Está bueno que tiendas este puente para entender la interpretación, yo lo llevo para mi lado, la interpretación política del Facundo y por qué, si se me permite la expresión, nos rompen la bola de chiquitos con el Facundo y por qué muchos tenemos quizá pendientes dialogar de vuelta con el Facundo 10 años después del secundario y decir, pará, esto tiene otra lectura más allá de la prueba de lengua. No sé si me explico. Sí, te explicás muy bien y aparte te voy a decir algo, me voy a poner un poco en algo que yo el Franco de hace 10 años lo hubiese discutido a un adulto y que hasta me hubiese reído de él. Pero yo creo que para entender un poco, y es una frase muy boomer, pero es cierta, todos envejecemos y nos vamos volviendo tecnos, como decía Luca Prodan. Realmente para entender cómo se escribe en Argentina, cómo se escribió en Argentina y dónde estamos más o menos parados, yo creo que el Facundo es obligatorio. Porque más allá de tener una carga historiográfica súper importante y de entender un poco los inicios de todo, desde la pluma de Sarmiento, que palabras más, palabras menos, es uno de los padres fundadores de muchísimas cosas. Yo creo que el Facundo como texto, como objeto literario, tendría que ser no, obligatorio, es una palabra muy fuerte, pero que todos nos tendríamos que dar la oportunidad de leerlo. Yo acá tengo una edición súper austera, súper escrita, pero te quería mostrar porque es muy bonita la portada, fíjate. No tiene nada, solamente dice Domingo Faustino Facundo. Biblioteca de la Nación. Biblioteca de la Nación encima, o sea, esto es toda una declaración de principios de la editorial pareciera, pero es una edición realmente muy buena, muy... Y en estos casos, tanto en El Matadero como en lo que es Facundo, son libros que se van a escribir, pero en todo sentido, porque imagínate que hay 187.000 ediciones, reediciones, ediciones anotadas, son libros que se consiguen muy fáciles, siendo que son dos posturas muy distintas, como te dije antes, no en lo político, recordemos que son dos libros escritos por unitarios contra Rosas, porque Facundo también es un ataque constante a Rosas, sobre todo en la primera y en la segunda parte, donde Sarmiento describe el suelo argentino y describe a la sociedad argentina de 1830. Es muy gracioso ver cómo aprovecha cada párrafo para darle un palazo a Rosas, y siempre con el tirano, el salvaje, el iletrado, le llega a decir incluso. Es como el primer ataque frontal de la literatura argentina. Y de hecho, vos fijate que Sarmiento, una vez que se publica en su totalidad el Facundo, llega incluso a creer un tiempo después, cuando a Rosas Rosas es derrotado, llega a pensar que Rosas fue derrotado por su libro. O sea, tenía como un aire de grandeza ahí un poco infundado. O sea, para Sarmiento, a Rosas cayó por su libro, un poco por la batalla de Caseros, es un detalle. Claro. Eso es una boludez, pero por el libro, ¿viste? Y de hecho hay una anécdota muy graciosa, muy interesante, pero para mí, que es que cuando Sarmiento lo acompaña a Urquiza en la cruzada contra Rosas, entran a un despacho de Rosas, donde Rosas ya no estaba, y Sarmiento encuentra un ejemplar del Facundo. Sí. Eso ya, viste, que Rosas tenga un ejemplar de Facundo ya era raro. Pero vos mirá el guiño que le hace Rosas, que tenía el ejemplar de Facundo envuelto en una divisa punzó. O sea, fue como una guerra fría entre dos personas súper intensa. Total, fue el primer muñeco vudú de la historia política argentina. Porque... Totalmente poético que Rosas tenga un Facundo envuelto en la divisa punzó y que Sarmiento lo vea. Sí. O sea, realmente interesantísimo. Pero, como ya te digo, como textos son, o sea, si nos ponemos desde la perspectiva de la literatura y de lo literario, son dos textos alucinantes. Uno es un libro de casi 400 páginas, como es Facundo. El otro es un cuento, mucho más escueto, creo que tiene 10. Yo acá también tengo esta versión del Matadero, que viene junto con La Cautiva, que es otro gran poema de Echeverría. También lo hemos leído todos. Son dos textos en tensión muy diferentes, pero son sumamente importantes para cómo se escribía en Argentina, cómo se empezó a escribir después, y para entender también la historia. Los comienzos de esta post-revolución de Mayo, veía la sociedad, cómo se quería entender a la sociedad.
y de cómo dos de las mentes más prodigiosas que dio este país, como Echeverría y Sarmiento, cómo proyectaban la Argentina de ahí a 100 años, 150 años, ¿no? Porque eso es algo que tiene mucho, sobre todo Facundo, tiene mucha proyección, mucho lo que hay que hacer, mucho el camino es este, ¿no? Otra frase política que resuena mucho últimamente. Total. También, de nuevo, uno lleva acá las cosas para su costal, creo que es inevitable. Mencionabas esto como cimiento para entender cómo se escribe en la literatura, y muchos conceptos políticos también están allí. De nuevo, uno los reencuentra porque te escucha a vos y digo, claro, esta columna que uno, como siempre me gusta decir y pensarla, que es un incentivo para ir a leer, también genera esa conexión entre el Facundo, que más allá de nuevo de ser el texto que leímos en el colegio, como lo comentábamos, lo presentamos, es un cimiento, o mismo el Matadero, para entender un montón de cuestiones políticas, concepciones políticas de nuestro país que perduran hasta hoy, que vos mismo la mencionabas. Y de la mano, perdón Sí. que hago un paréntesis, y de la mano de la literatura, que siempre lo hace más interesante, Sí. ¿no? Sí. Y que con sus recursos literarios, porque vos fijate que eso lo hace para mí más llamativo. El título de Facundo es Facundo, Civilización y Barbarie, o sea, ya marcando la división de que, bueno, acá se te va a presentar esto es civilización, esto es barbarie. Entonces me parece que es una entrada como más atractiva, si se quiere, para entender lo que acabamos de decir. Pero siempre de la mano de la literatura está como ese incentivo. Total. Hay un muy buen, recomiendo, solo por debajo de esta columna que es superior, un muy lindo video de José Pablo Feynman que habla del Facundo, que utiliza palabras no tan geniales como las tuyas, pero sí muy piolas, hace un enfoque mucho más filosófico, digo, se va por un lado mucho más Feynman, el Feynman bueno, pero el Feynman bueno. Pero está muy piola, lo vi hace mucho tiempo, me acordé ahora y me quedó y esta pila a recomendar, además de esta columna. Franco, la verdad es que te sumaste más temprano, te pedimos si nos segundeabas para ese homenaje a Charlie Watt, que sin vos no hubiera sido lo mismo, te copaste con la columna ya clásica de cada miércoles. Para cerrar, tengo algo para comentarte, que es que vos, que sabés que yo soy una persona ultra filo peronista, ante todo cerrado, ante todo... solamente leo textos que aprueba Roberto Navarro. No, pero en serio, lo comenté acá. Solamente miro el destape. Solamente miro el destape. Me leí un... De hecho sé que tu referente ineludible del periodismo es Orlando Barone. Yo no tengo un tatuaje Orlando Barone porque nadie lo sabe dibujar tan bien, pero cuando encuentren que lo sepa dibujar bien, me voy a tatuar Orlando Barone. Cuando voy en la calle escucho los compact de Copani. Claro, sí. El niño Mauricio, esos pitazos, sí. Sí, gran tema. Tengo todos los discos. No, pero en Parque Rivadavia, el último lunes feriado, fui con Rocío, con mi novia. La verdad es que hace mucho que no iba, es un lugar que sé que tanto para ti como para mí significa mucho. Yo fui el domingo justo. Ay, casi nos cruzamos. Y encontré un libro de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, reconocido, conservador. Vos mirá lo que es la mente, que quise decir escritor y dije conservador. Reconocido escritor. Reconocido conservador, candidato a presidente neoliberal. Tiene un par de libros escritos también, pero bueno. No fue chiste, te juro que reconocido escritor. Ya sé. Bueno, te conozco para saber que no es un chiste, sí. Reconocido escritor, Nobel de Literatura, fue candidato a presidente de Perú cuando pierde con Fujimori. Bueno, hoy es un conservador, aguerrido conservador. Bueno, lo pueden googlear, no tengo interés en hablar de eso porque a fin y a cabo creo que afortunadamente podemos profundizar por otro lado, pero me encontré un libro, 5 esquinas, te cuento la anécdota de que lo compré pensando que era ficción política y era más cerca de ficción erótica. Me gustó mucho y me pasó algo que no me pasaba hace mucho tiempo, que es que me lo devoré, tipo, no es que me comí el libro, en 5 días me lo leí de una. Es un libro que, según pude leer, es considerado lo más flojito de Vargas Llosa, cabe decir, lo dicen muchos críticos, de que bueno, hasta ahí tuvo cosas mejores, pero me puso muy contento y creo que esta columna, si bien no has hablado de Mario Vargas Llosa todavía, tiene que ver. Digo, después de escuchar esta columna, uno va a Parque Rivadavia diferente. Así que hubo un poco de Franco Felice en el devorar 5 esquinas. Bueno, me alegro un montón por este elogio hacia mí, realmente. Sí,
se puede hablar muchísimo de lo que es posturas y producciones, sobre todo en la literatura. Alguna vez hemos mencionado desde otro lado lo que fue, no sé, la imagen del autor. Me acuerdo del caso de Lolita, que no es algo político, sino que es algo moral y personal, pero bueno, quedará para otra columna porque Total. realmente es un tema súper interesante, es un tema que da para mucho debate. Con Vargas Llosa se puede estudiar mucho ese caso porque, bueno, habrá gente a la que no le moleste quizás que sea un escritor que tiene un pasado, no sé, neoliberal, por así decir, que es un Sí, sí. conservador, hay gente a la que sí, por algo trajiste el tema a colación. De Vargas Llosa yo te quisiera recomendar a vos y a todos, para mí sus dos mejores novelas son La ciudad de los perros y La fiesta del chivo. Son dos novelas de los 60. La ciudad de los perros creo que es del 63 y La fiesta del chivo, si no me equivoco, bueno, esa es mucho más nueva. Pero son dos novelas alucinantes. La Casa Verde también es una linda novela de él. Y tienen ese costado político, pero también, nada, la verdad que el talento de él como escritor, como novelista, no se lo puede negar No, en de ningún ninguna manera. aspecto. Es un autor que se disfruta mucho, Total, Vargas Llosa. total. Así que bueno, Franco, me alegro que lo hayas leído, más allá de ser un Orlando Baronista furioso y un copanista rezagado. a pesar de que sea un reconocido conservador. Ahora somos un reservador, claro, sí. Franco, gracias totales por tan linda columna. Hoy sumamente particular, bueno, por el comienzo. Grandiosa como siempre en lo literato. Será hasta el próximo miércoles. Y Viste, hoy convivieron los Stones, Charlie Watt, Vargas Llosa, Sarmiento, Echeverría, Facundo, La Pampa. sí, sí, sí. Estuvo bueno. Trump, en un momento estuvo Trump. Trump, De- Reagan, sí, sí, sí. acá Ringo dicen que Starr, dejaste hablamos de todo. todo, sí, sí. Pato acá dice que has dejado. Ah, no, acá, perdón, acá Pato da Torre dice es con todos, nunca mejor. Hoy sí fue con Hoy fue todos. con todos. Igual me gustó eso de he dejado todo porque También, lo sentí como un piropo, gracias Zapato. por favor, él te agradece a ti, nosotros te agradecemos a ti, Franco. Gracias y hasta el próximo miércoles, querido. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena semana. Muy buena semana para vos. También Franco Feliz, estudiante de letras, lector empedernido, cinéfilo voraz, ha estado en un sinfín de latitudes hoy en todas las tormentas juntas. Una columnaza